el régimen de la responsabilidad por la función pública, ¿no? Son 4 tipos de responsabilidad que hemos adelantado, pero que vamos a ver igual más adelante. Entonces, la pregunta es bien sencilla. ¿Qué es la ley 1178? Entonces, la respuesta correcta tiene que ser que es una norma que expresa un modelo, pero para no decir es una norma que expresa un modelo, ¿qué es la ley 1178? Es un modelo de administración. Así vamos a contestar. ¿Qué es la ley 1178? Es un modelo de administración por resultados para gestionar los recursos públicos. Eso es. Vuelvo a repetir. Yo sé que ustedes están con sus diapositivas impresas y que ahí están anotando para luego plasmar en su cuaderno y las preguntas que hemos indicado ayer y todo aquello, ¿no? Entonces, ¿qué es la ley 1178? Es un modelo de administración por resultados para gestionar recursos públicos. Eso es. Pues seguramente podemos ampliar. Regula 8 sistemas de administración y control y establece 4 tipos de responsabilidad por la función pública, ¿no? Podemos complementar así. Pero cuando yo vea la respuesta que ustedes me escriban, o sea, verdadero o falso, de opciones múltiples, donde dice que es un modelo de administración por resultados para gestionar los recursos públicos, esa respuesta es válida, hablando de la ley 1178. Bien, ¿cuáles son sus finalidades? Varias, ¿no? Primero, administrar la captación y uso eficaz y eficiente de los recursos públicos. 1. 2. Disponer de información útil, oportuna y confiable. 3. Desarrollar la capacidad administrativa. Y 4. Todo servidor público asume responsabilidad por el logro de objetivos, forma y resultados. Aquí es importantísimo hacer un... Mil disculpas, estoy con tos. Voy a tomar mi limonada. Aquí es importantísimo hacer una pausa. Este globo color rosado dice: todo servidor asume responsabilidad por el logro de objetivos. Pero aquí la ley nos da un mandato, ¿no? Dice: tú eres servidor público, sí, entonces eres responsable por lograr objetivos. Perfecto. Pero además eres responsable por la forma de haber logrado esos objetivos y por los resultados que arrojan la consecución de esos objetivos. O sea, no solamente se circunscribe a lograr objetivos, las finalidades de la ley, sino además a la forma y a los resultados. Veamos la ley misma, veamos qué nos está diciendo en su artículo 1. Ahí está la ley, podemos ampliar un poquitito. Y dice: la presente ley regula los sistemas de administración y control, que ya hemos dicho, y su relación con los sistemas nacionales. Perfecto. Con el objeto de programar, organizar y ejecutar la captación y el uso eficaz y eficiente de los recursos públicos. Perfecto. De disponer de información útil, oportuna y confiable. Muy bien. Desarrollar la capacidad administrativa. Perfecto. Pero el inciso C es vital, porque nos está diciendo el inciso C: lograr que todo servidor público, sin distinción de jerarquía, o sea, desde el ministro hasta el portero, asuma plena responsabilidad por sus actos, rindiendo cuenta no solo de los objetivos a que se destinaron los recursos públicos que le fueron confiados, sino también de la forma y resultado de su aplicación. Textual, artículo 1, inciso C, ley 1178. Aquí, los consultores que han desarrollado esta ley, que les he dicho que no eran abogados, eran administradores, han incorporado
un término que se llama account, todo junto, ¿no? Accountability, todo junto, con Y al final. Accountability. Es un término, obviamente, en inglés. Accountability. ¿Qué quiere decir? No hay una traducción al español concreta, pero tiene que ver con rendición de cuentas. ¿Ya? Ustedes pónganle accountability igual rendición de cuentas. En su glosario de términos pónganle accountability igual rendición de cuentas. Vale decir que todo servidor público tiene que rendir cuentas no solo por los objetivos a los que se destinaron los recursos públicos que le fueron confiados, sino también por la forma y resultado de su aplicación. Y ahí podemos inclusive hablar de un término que se llama responsabilidad. Responsabilidad. Cambiamos la S por la D. Otra es responsabilidad, ¿no? Me hago responsable. Pero en este caso la responsabilidad, que no van a encontrar en el diccionario, tiene que ver con el accountability, con la rendición de cuentas. Se hace responsable de sus actos, de los recursos públicos que le fueron confiados, pero además por la forma y el resultado de su aplicación. Es decir, un gerente público no puede decir, yo no he malversado, solamente. Porque además esta ley le está diciendo, sí, usted no ha ejecutado el presupuesto, su ejecución en vez de ser 90% ha sido 32%. Ya tiene responsabilidad pública. Porque usted no ha ejecutado. Ahora, seguramente deben haber razones, pero las instituciones normalmente llegan al 70, 80, 82, 85% de ejecución presupuestaria. Esos son índices, ¿no? ¿Cómo medimos el desempeño de un gerente? Una de las formas, pregunta del examen entonces, ¿cómo se mide el desempeño, el rendimiento de un gerente público? A través de la ejecución presupuestaria. Es clave este tema, ¿ya? Por favor, a través de la ejecución presupuestaria, que puede ser que el gerente no haya malversado, evidentemente, pero no ha ejecutado el presupuesto que tenía, además que estaba aprobado por la Asamblea Legislativa. Entonces, eso ya involucra una responsabilidad mayor, ¿no? Usted no ha construido este hospital, no ha construido este centro de salud o esta posta sanitaria si fuera un alcalde. Si tenía el dinero, ¿por qué no lo ha hecho? Entonces, ahí viene no ha malversado, no se ha metido plata a su bolsillo, perfecto, pero no ha ejecutado cuando debía haberlo hecho. Y tenía todos los elementos para poder ejecutar esos recursos y lograr sus objetivos, y también que estos objetivos se hayan concretado de forma eficiente y eficaz. ¿Han visto la diferencia en ADMI 1 de eficiencia y eficacia? ¿Han visto? ¿Quién me puede decir? O tal vez con el licenciado Laura, ¿han visto? Sí, licenciado, hemos visto. Por favor, adelante. La eficiencia se basa más en los resultados y la eficacia más en los objetivos. Ya puede ser una, ¿no? Otra, que la eficiencia es lograr resultados maximizando beneficios, o sea, minimizando costos, ¿no? Minimizando costos. O sea que si yo he hecho lo mismo que el de frente, pero el de frente ha gastado 100 y yo he gastado 50, yo he sido eficiente, ¿no? Tenemos el mismo resultado, solo que él gastó 100 bolivianos. Y yo gasté 50 bolivianos, ¿no? Fui eficiente, más eficiente que él, pero ambos tenemos el mismo resultado.
Pero el vecino fue eficaz. ¿Por qué? Porque logró resultados. Entonces la eficacia de pronto es el logro de resultados sin importar tiempos ni costos. ¿No es cierto? Alguna vez en sus oficinas, cuando les toque, van a tener que ser eficaces y no eficientes. ¿Qué quiero decir? Señores, este sábado y domingo vamos a trabajar porque tenemos que presentar tal producto, ¿no? No vamos a medir tiempos ni costos. Quizás vamos a tener que pagar dobles turnos, los domingos se paga doble sueldo, qué sé yo. Vamos a tener el producto el día lunes. Hemos sido eficaces, pero no hemos sido eficientes porque no hemos maximizado beneficios y hemos minimizado los costos, ¿no? Entonces, hay algunas veces que no necesariamente se puede ser eficiente y casi siempre deberíamos ser eficaces. Entonces, este artículo 1, inciso C, tiene mucho que ver con el accountability, con la rendición de cuentas, con la responsabilidad. Ya no existe el término, pero lo hemos traducido así, responsabilidad, que estamos respondiendo por el logro de objetivos, pero además por los resultados, ¿no? ¿Se entiende? Entonces va a entrar al examen esa diferencia. Bien, ¿cuál es el impacto de alcanzar las finalidades de la ley 1178? Aquí hemos dibujado unas graderías, ¿no? La primera, esta ley busca licitud. Muchos me dirán, pero no todos en el sector público son lícitos, por el contrario, son corruptos, evidentemente. Pero esta ley, al menos en teoría, busca licitud. Busca establecer responsabilidades y responsabilidad, accountability, rendición de cuentas. Busca transparencia. A partir de la promulgación de esta ley, se ha pensado y ahora está ya vigente en todo el sector público establecer unidades de transparencia. Hay una ley nacional que todas las entidades públicas deben tener unidades de transparencia. ¿Qué significa esto? Que los procesos organizacionales internos deben ser transparentes y debe tener la posibilidad de conocer el soberano. Cualquier ciudadano mayor de 18 años, persona jurídica natural, puede conocer. ¿Por qué? Porque se supone que los actos de una entidad pública son y deben ser transparentes. Y eficiencia y eficacia ya hemos visto. Y toda esta gradería de conjunto de gradas que permiten, en definitiva, que la democracia se fortalezca, ¿no? Estamos peleando permanentemente los ciudadanos contra la corrupción. Y es que en Bolivia y en Latinoamérica somos campeones para decir, echa la ley, echa la trampa, ¿no? Entonces siempre le estamos buscando la vuelta, el zaguán, el patio trasero, para hacer actos que van ilícitos, que van contra la norma. En este caso, contra esta ley gerencial que se llama ley 1178. Sigamos. ¿Dónde se aplica esta ley? En todas las entidades del sector público. Empresas públicas también, ¿no? Por ejemplo, en las unidades administrativas de la Asamblea Legislativa que habíamos mencionado el día que les expliqué la diferencia entre entidad pública y empresa pública. En el Poder Judicial hay también unidades administrativas. Bueno, aquí está ya pasado, ¿no? La Corte Electoral ya no es Corte, ¿no? El Tribunal Supremo Electoral y toda su parte administrativa también. Y en la Contraloría General del Estado también en las unidades administrativas. También en todas las organizaciones en las que el Estado tiene mayoría de patrimonio. Entonces, si hay intervención, patrimonio del Estado,
también se aplica la ley gerencial llamada Ley 1178. También a todas las personas que reciban recursos del Estado. En suma, todo lo que tenga que ver con patrimonio o plata, dinero del Estado, se aplica esta ley. Artículo 3 y 4 de la ley nos dice eso. Bien, ¿por qué les digo entonces que no han escrito abogados esta ley? Porque aquí tenemos las funciones fundamentales de la administración, que también están plasmadas en el disco de Harvard. Pero si ustedes quieren ver otro proceso administrativo de cualquier otro autor, las funciones fundamentales son planificación, por ejemplo, ¿no? Es la primera función. ¿Cuáles son los procesos? Una planificación estratégica a largo plazo, que ya hemos hablado en nuestra primera sesión, la planificación táctica, que nosotros le llamamos planificación operativa, POA, y el presupuesto, ¿no? ¿Con qué sistemas se relacionan? Es decir, los consultores que han creado esta ley gerencial han dicho, muy bien, no nos vamos a inventar nada, entonces vamos a tomar en cuenta el proceso administrativo. Y a la primera función, planificación, vamos a crear dos sistemas, el sistema de programación de operaciones y el sistema de presupuesto. Van casados, ¿no? Estos sistemas son, como diríamos en el lenguaje popular, marido y mujer, son esposos, ¿no? Porque si no tengo POA, no se me desembolsa un solo centavo del Estado. Es una condición sine qua non, un requisito imprescindible tener un POA, así sea del gobierno municipal de Catacora, en el altiplano boliviano, o el gobierno municipal de Villamontes, no importa. Me estoy poniendo un ejemplo. Por más institución alejada del epicentro de la capital del departamento, si tiene la característica de gobierno nacional, gobierno departamental o gobierno local, por ley tiene que casar su POA con el presupuesto. No hay POA, no hay presupuesto, no hay plata, ¿no? Entonces, es una relación que se ha establecido. Entonces, estos dos primeros sistemas que yo les voy a pedir que se memoricen, el SPO y el SP, que es una pareja, vienen a resultar parte de esta función de planificación, ¿no? La segunda, que ustedes saben, función se llama organización. Aquí en organización los procesos vamos a señalar que son los del SOA, ¿no? Análisis organizacional, diseño organizacional e implantación. Es más, la norma dice diseño o rediseño. Pero bueno, continuemos. ¿Con qué SAICO? ¿Por qué le llamamos SAICO? Ahí dice sistema, la S, ¿no? De administración, la A, y control gubernamental. Por eso le llamamos SAICO, ¿ya? Entonces, ¿cuántos SAICOs hay? 8, ¿no? 7 SA y 1 CO, digamos, si ustedes quieren, ¿no? 7 sistemas de administración y 1 de control gubernamental. Entonces, aquí, producto de esta función organización, nace un sistema. Nace un sistema, el SOA, el Sistema de Organización Administrativa. Y luego, en la función siguiente, que es dirección o ejecución, tenemos varios procesos, ¿no? Por ejemplo, el uso de recursos, sean humanos, sean materiales, financieros, registro de información, por ejemplo, ¿no? Y los consultores creadores de la ley gerencial llamada Ley 1178 han creado 4 sistemas para ejecutar los recursos públicos. El SAP,
el Sistema de Administración de Personal, el SAPS, Sistema de Administración de Bienes y Servicios, y el STCP, Sistema de Tesorería y Crédito Público. Finalmente, el Sistema de Contabilidad Integrada. Entonces, estos 4 sistemas, sumados a estos 3 de aquí arriba, hacen los 7 sistemas de administración. Y en la última función, que es control, naturalmente, estos creadores de la ley gerencial han visto procesos como establecimiento de estándares, medición de resultados, comparación de resultados y medidas correctivas, lo clásico, ¿no? Y ahí se ha creado el sistema de control gubernamental. Bien, no podría quedar vacíos en ustedes, no podría. Entonces, si hay preguntas, son fundamentales sus preguntas. Además, esta ley gerencial es uno de los instrumentos principales de trabajo del contador público, por si acaso, del auditor. Ustedes van a trabajar. ¿Qué es la ley 1178? Un modelo de administración por resultados para gestionar recursos públicos. Entonces, al ser un modelo de administración, este modelo naturalmente tiene las funciones de planificación, organización, ejecución y control. Y de estas 4 funciones fundamentales, los consultores han diseñado 7 sistemas de administración y 1 de control. Perfecto. Muy bien, sigamos. Más adelante vamos a seguir explicando esto. Ahora esta parte es fundamental, ¿ya? Estos 7 sistemas de administración los vamos a dividir en 2 grupos. Y al último, que es el sistema de control, ¿no? Para controlar, lo vamos a dividir en un tercer grupo, si ustedes quieren. Entonces, el sistema de programación de operaciones, el SOA y el sistema de presupuesto, estos 3 que están aquí a la izquierda, ¿para qué nos sirven? Para programar y organizar las actividades en el sector público. Muy bien. Los otros 4, SAP, SAPS, STCP y SCI, nos sirven para ejecutar las operaciones. Y el último, el sistema de control gubernamental, nos sirve para controlar la gestión pública. Perfecto. Entonces, hay 2 órganos rectores. Para los primeros 7, el órgano rector se llama Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. En la ley 1178 dice Ministerio de Hacienda, porque en ese entonces no había Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, había Ministerio de Finanzas. Actualmente este es Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, el órgano rector de 7 sistemas. ¿No? Pregunta del examen, ¿cuál es el órgano rector del sistema que sirve para controlar la gestión pública? El órgano rector es la Contraloría General del Estado, del último sistema. O sea, la Contraloría General del Estado es órgano de un solo sistema y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas es órgano rector de 7 sistemas. Otra pregunta que con seguridad va a ir en el examen del sábado, ¿no? Señale los sistemas de la ley 1178 que sirven para ejecutar las operaciones. Ustedes ya saben, esta diapositiva, márquenla. Son 4, SAP, SAPS, STCP y SCI, son 4. Si les digo, mencione los sistemas para programar y organizar las actividades en el sector público, son 3, SPO, SOA y SP. ¿Ya? Entonces, esta diapositiva es fundamental. 7 sistemas de administración y 1 de control. Juntando, aunando todos, llegamos a los famosos SAICO, sistemas de administración y control, ¿no? Gubernamentales todos.
Bien. Licenciado, disculpe una pregunta. Sí, Lo adelante. que usted nos dijo del órgano rector, yo averigüé anteriormente que la Contraloría General del Estado en el órgano ejecutivo no dependía de la Contraloría General de todo ¿qué se llama? El ejecutivo, pero sí dependía directamente de la o el presidente el presente, digamos, el presidente. ¿Eso es cierto, licenciado? ¿O no? Bueno, la Contraloría General del Estado es un ente autónomo independiente y ejerce el control interno y externo en el sector público. Ni siquiera debiera depender del órgano ejecutivo. Claro, es parte del órgano ejecutivo porque está en toda la estructura, ¿no? Pero funcionalmente ellos son independientes, así como el auditor. Cuando hablábamos en nuestra primera sesión, ustedes recuerdan, había una unidad de auditoría interna que linealmente dependía de una MAE o de un SEO, linealmente, pero funcionalmente se reportaba a la Contraloría General del Estado. Ahora bien, cuando hablamos de Contraloría General del Estado, linealmente, orgánicamente, está dentro del órgano ejecutivo, evidentemente, pero funcionalmente se reporta a la Asamblea Legislativa. La Contraloría General del Estado es un órgano independiente, autónomo, ¿no? Que es la instancia que ejerce el control externo e interno en el Estado, ¿no? ¿Qué es el control interno? ¿Cómo ejerce? A través de las unidades de auditoría interna. ¿Y qué es el control externo? El control externo es el control ex post, ¿no? Que ejerce la Contraloría General del Estado a través de auditorías financieras, operativas, especiales, con un ejército de auditores que tiene, que se van desplazando por las entidades cuando ya ha concluido una gestión, ¿no? Por decir, el gobierno municipal del Beni ha comprado un avión, por decir cualquier cosa, ya, el año 2019. Y ahora el gobierno observa, manda a la Asamblea Legislativa las observaciones y la Asamblea Legislativa instruye que la Contraloría General del Estado haga una auditoría a la compra de ese avión en el gobierno municipal del Beni. Me estoy inventando. Entonces, ¿qué tipo de control es ese? Es un control externo, porque el interno está a cargo del auditor interno, ¿no es cierto? Control externo que ejerce la Contraloría a través de sus auditores. ¿Y qué es? Es un control ex post. Ya ha pasado el 2019. En realidad, el control siempre debería ser posterior, ¿no? Siempre. Post es posterior, ¿no? Siempre debería ser posterior. Pero cuando veamos rápidamente el sistema de control gubernamental, vamos a ver que hay un control interno y un control externo. Y dentro del control interno hay un control previo que está muy reñido con los principios que ustedes van a ir aprendiendo en su carrera. Dice la gente, muchos de ustedes, algunos profesores, ya no hay control previo, ya no hay. Y evidentemente no hay cuando el auditor ejerce la función, siempre va a ser control interno posterior, siempre, o control externo posterior, dependiendo. Pero el control interno previo lo ejercen los servidores públicos y todos los que están involucrados en un proceso organizacional. Así es, así es. Vamos a ir viendo. Entonces, en este caso, hay dos órganos rectores, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas para 7 sistemas de administración y la Contraloría General del Estado para un sistema, que es el sistema de control gubernamental. Las atribuciones de este
de estos dos órganos rectores se pueden resumir en que los dos emiten normas y reglamentos, fijan plazos y condiciones, compatibilizan o evalúan reglamentos específicos de los SAICO y vigilan el funcionamiento de los SAICO. No sé por qué me ha venido tanta tos. Bien, entonces, las entidades públicas, ¿qué atribución tienen? Acá arriba en el título dice ejecución y operación de los SAICO. Las entidades públicas tienen por atribuciones, primero, cumplir y hacer cumplir las normas básicas. Segundo, elaborar y aprobar sus reglamentos específicos. Y tercero, realizar el seguimiento y control del funcionamiento de los SAICO. A ver, pondremos una pizarra. Vamos a poner una pizarra. Bien. Aquí, ¿qué estamos diciendo? Tenemos, hemos dicho, rapidito, ¿no? De memoria ustedes tienen que saber esto. Le vamos a numerar para que tenemos el sistema de programación de operaciones, tenemos el sistema de presupuesto que es su esposo, tenemos el SOA, tenemos el SAP, tenemos el SAPS, tenemos el STCP y tenemos el SCI. Y más abajo tenemos el SCG. ¿No es cierto? Esas son las abreviaciones. Estos primeros tres, uy, nos queda menos de un minuto. Nos volvemos a reconectar, por favor, porque estos temas son importantes. Nos reconectamos nuevamente. Bien, retomamos entonces. Les decía, aquí están los 8 sistemas, ¿no? Vamos a darnos cuenta en algún rato que en realidad son 9, pero es un poquito más adelante. A ver. Entonces aquí tenemos
este primer grupo. ¿Qué hemos dicho que es este primer grupo? ¿Para qué nos sirve? ¿Quién me dice para qué nos sirve este primer grupo? El primer grupo es de programación, licenciado. Para programar y organizar las actividades. El segundo grupo. Para ejecutar las operaciones. Para ejecutar las actividades en el sector público. Y el tercer, que es más que un grupo, es un solo sistema, ¿para qué nos sirve? Para controlar, licenciado. Para controlar. Muy bien. Entonces aquí tenemos el OR, ¿no? El órgano rector. Nos dice la información que el órgano rector es responsable de emitir normas. Entonces, el órgano rector ha emitido normas básicas para toditos los sistemas, para todos. Normas básicas, en este caso, del sistema de programación de operaciones. Normas básicas del sistema de presupuesto. Normas básicas del sistema de organización administrativa. Normas básicas del sistema de administración de personal. Normas básicas del sistema de administración de bienes y servicios. Normas básicas del sistema de tesorería, y hay una norma, ahí divide. Normas básicas del sistema de crédito público y normas básicas del sistema de contabilidad gubernamental, ¿no? Perfecto. El único sistema que no tiene normas básicas, como el nombre lo indica, es este último. Porque el órgano rector es otro, es la Contraloría General del Estado. Y en este momento no recuerdo bien, pero se llaman como principios y normas generales y básicas del control interno, algo así es. Principios y normas generales y básicas del control interno. Para este último sistema, ¿no? Entonces, el órgano rector escribió las normas para cada uno de los sistemas. Y las entidades públicas, ¿qué tienen que hacer? Basadas en estas normas, tienen que escribir sus reglamentos. Se llaman reglamentos específicos. Reglamento específico del sistema de programación de operaciones, reglamento específico del sistema de presupuestos, reglamento específico del SOA, reglamento específico del SAP, reglamento específico del SAPS, reglamento específico del sistema de tesorería, reglamento específico del sistema de crédito público, reglamento específico del sistema de contabilidad integral. Entre las entidades públicas, ¿qué hacen? Escriben los reglamentos, formulan, ¿no?, los reglamentos específicos. ¿Por qué base? Sobre la base de la norma. Aquí no podría ninguna entidad salirse del marco correspondiente, ¿no? Entonces aquí este reglamento específico por decir cualquier cosa, tiene relación con su norma básica. Están íntimamente relacionados porque las entidades públicas escriben sus reglamentos específicos, adecuando a sus entidades, obviamente, pero sobre la base de la norma básica.
entonces aquí las relaciones. El reglamento específico está escrito sobre la base, para todos los casos, ¿no? Sobre la base de la norma básica. Por eso es que el órgano rector escribe, formuló ya, aprobó las normas básicas. Puede cambiar el órgano rector. El sistema que ha sido más modificado en estos 30 años de la ley, de vigencia de esta ley, habíamos dicho que es del 20 de julio de 1990, ¿no? Tiene 30 años, este año cumple 31 ya. Ahorita tiene 30. El sistema que más ha sido modificado ha sido el sistema de administración de bienes y servicios. Cada vez la norma cambia. ¿Por qué? Porque aquí es donde más plata hay, ¿no? Bienes y servicios. Es el sistema que dota de bienes y servicios a las entidades públicas. Que la policía quiere comprar 100 autos patrulleros y 100 camionetas para, obviamente, cumplir sus funciones, ¿no? 200 vehículos, le pondremos a $30,000, 200 vehículos. ¿Cuánto es? 2 por 3, 6 millones, ¿no? 6 millones, hay que hacer una licitación pública. ¿Cuántas casas importadoras tenemos acá en Bolivia? Unas 6 o 7, digamos. Hasta 10. Pero ¿qué marcas normalmente se utilizan? Por ejemplo, la policía, ¿qué marcas vemos? Creo que solamente Toyota y Nissan. ¿O han visto un Mercedes-Benz alguna vez? No. O un Peugeot, no hay. Entonces, ¿a quién vamos a comprar? A la importadora, ¿no? ¿Quién trae pues esos vehículos? En este caso, digamos, Toyosa en Bolivia. Y si nosotros fuéramos dueños de Toyosa y se nos adjudica esos 200 vehículos, por decir un número, ¿no? Esos 6 millones, que nos ponemos recontra contentos, ¿no? ¿Qué pasa con el gobierno? No solo todos, especialmente el anterior de Evo Morales, que dijeron, no, nosotros no podemos hacerle ganar a Toyosa tanta plata, y nosotros, ¿con cuánto nos quedamos? Entonces, aquí nace la famosa coima, ¿no? El famoso diezmo o 10%. Me adjudicas la compra y yo te doy el 10%. De 6 millones, te doy 600,000. Pero eso ha ido subiendo. No me conviene. Algunas entidades, algunas empresas privadas, inclusive ya vamos a dar la mordida del 20%, ¿no? Y si son 200 vehículos, ya les vamos a dar 5 vehículos para ustedes, o el equivalente de esos 5 vehículos, qué sé yo, ¿no? Entonces, por eso es que en la gestión pasada del gobierno del MAS, Toyosa ya no era de los dueños solamente, ya el gobierno más se ha metido al directorio, porque le han comprado autos blindados, vagonetas último modelo, con vidrios blindados también, en fin, ¿no? Mucha plata. Entonces, este sistema de administración de bienes y servicios ha sido siempre muy manoseado, vamos a decir, en términos populares y vulgares inclusive, ¿no? Porque se ocupa de las compras. Mediante este sistema se provee desde puntabolas, lápices, computadoras, impresoras, focos, lo que ustedes quieran imaginarse, hasta vehículos, buses, tractores, todo. Entonces, el órgano rector permanentemente ha ido cambiando la norma, modificando, adicionando, complementando, para evitar cada vez más el dolo, la corrupción, la coima. Han habido muertes y todo por este tema, ¿no?
todo el mundo quiere morder, ¿no? Todo el mundo quiere morder. Esa es la figura para que quede claro. Ahora, ¿por qué estos sistemas, que son 7 sistemas de administración, se convierten en 8? Aquí tenemos uno, el SPO, el SP2, el SOA3, el SAP, sería el 4, el SAP 5, y aquí el que mencionábamos, STCP, se divide en 2. Uno es el sistema de tesorería y otro es el sistema de crédito público, se ha dividido en 2. Y luego el de contabilidad. ¿No? Entonces aquí vamos a ver, ha nacido la figura, porque yo les decía en un momento, comentábamos, ¿no? Que es apodada también ley SAFCO. En realidad nació así, ¿no? ¿Por qué en ese entonces el 90 nació como ley SAFCO? Porque dijeron los consultores en ese momento, dijeron, vamos a hacer la ley SAFCO, que son, SAFCO significa sistemas de administración financiera y control gubernamental. Pero a medida que se fue implementando la ley, al poco tiempo se dieron cuenta que evidentemente no todos eran sistemas de administración financiera, no todos. No todos eran sistemas de administración financiera. Y alguien, seguramente uno de ellos mismos, les dijo, señores, aquí, ¿cuáles serían los sistemas de administración financiera? Aquí vamos a hacer entonces la distinción ya con ustedes. Le pondré letra más grande para que se vea mejor. Ok, sistemas, entonces, sistemas de administración financiera. Sistemas de administración financiera. Bien, vayamos distinguiendo. Aquí arriba con los que tenemos más. ¿El SPO es administración financiera? No es. El SP, sí. Perfecto. Entonces, uno es un sistema financiero. Sistema financiero es el SP. 2, vayamos bajando. SOA no es, SAP no es, SAPS no es. Tesorería, ese es son sistemas financieros. Tesorería, muy bien. El otro, crédito público, también es crédito público. Y el último, contabilidad, ¿no? Ese sí. Entonces, son sistemas de administración financiera o sistemas financieros, si ustedes quieren. Esos 4. ¿Y cuáles serían los sistemas no financieros? Los restantes, ¿no? Los restantes. Aquí vamos a poner sistemas no financieros. Entonces ahí naturalmente tenemos uno, está el SPO, 2, el SOA, 3, el SAP y 4, el SAPS, ¿no? El SAPS. Entonces, ahí viene una segunda distinción, hasta tercera de pronto podríamos decir. ¿Qué está pasando? Que aquí nos están distinguiendo aparentemente
grosso modo, son 7 sistemas de administración. No estamos hablando de control, ¿no? 7 sistemas de administración, que son estas sus siglas que ya hemos visto. Pero cuando ya la norma básica se disgrega, en este caso en el sistema de tesorería y en el sistema de crédito público aparte, nace esta distinción, ¿no? Los sistemas financieros, ¿cuáles son estos 4? Y los sistemas no financieros, estos otros 4. Entonces ya cae por su propio peso el nombre, ¿no? SAFCO, Sistemas de Administración Financiera y Control Gubernamental. Ya no, pues, ya no va. Tendría que ser sistemas de administración financiera y no financiera y control gubernamental, ¿no? Ya un chorizo muy largo. Ya no, entonces ya le SAFCO, claro, se ha quedado como apodo, pero en realidad, ya para concluir esta parte, estos son sistemas financieros y estos son sistemas no financieros. ¿No? Entonces aquí tendríamos los sistemas financieros, estos 4, y los sistemas no financieros, estos otros 4. Y ahí están 8 sistemas de administración. Para efectos didácticos, tal como menciona la ley, 7 sistemas de administración. Aunque el sexto, este que estamos remarcando acá, aunque el sexto se divide en 2 y da origen a esta clasificación de sistemas financieros y sistemas no financieros. Entonces, una pregunta muy posible para el día sábado puede ser: mencione los sistemas no financieros de la ley. ¿Cuáles son? Estos 4 que están en negro: SPO, SOA, SAP y SAPS. O de pronto, mencione los sistemas financieros de la ley, ¿no? Hay presupuesto, tesorería, crédito público y contabilidad integrada. Perfecto. Eso que quede claro. Que el órgano rector emite la norma y que las entidades públicas formulan sus reglamentos específicos, escriben, ¿no? Los mandan al órgano rector para que se compatibilicen. Quiere decir que el órgano rector tiene unos técnicos que ven si el reglamento específico del SPO del Ministerio de Justicia, por decir algo, es compatible, se adecua a la norma básica. Emite un informe técnico y dice: sí, señores del Ministerio de Justicia, su reglamento específico es compatible. Y recién la entidad pública aprueba. Entonces, la entidad que hace con los reglamentos, le vamos a poner aquí, los formula. Una vez que van a la compatibilización por el órgano rector, ¿qué los hace? ¿Qué hace? Luego aprueba. Formula y aprueba. ¿Y el órgano rector qué hace en esta materia? En esta materia evalúa, o la palabra clave es compatibiliza. Compatibiliza. Ve si es compatible con la norma básica. Compatibiliza. El órgano rector. Pero ¿qué tiene que hacer la entidad? Primero formular, luego enviar su reglamento específico al órgano rector. El órgano rector ve si está el reglamento específico en el marco de la norma y luego lo manda con informe técnico a la entidad, le dice sí, ok, procedan a su aprobación. Y la entidad, en este caso el Ministerio de Justicia, en el ejemplo, aprueba con resolución ministerial o resolución administrativa, aprueba el reglamento específico. Y así para cada uno de los sistemas. ¿Se entiende, no? Perfecto. Volvamos a nuestras diapositivas para no perdernos. Entonces ahí, por eso dice... las entidades públicas cumplen y hacen cumplir las normas básicas, elaboran o formulan y aprueban los reglamentos específicos, lo que acabamos de explicar. Y obviamente realizan el seguimiento y control y funcionamiento de los SAICO, ¿no? ¿Qué habíamos dicho del órgano rector? Sus atribuciones: emite normas y reglamentos, fija plazos y condiciones,
compatibiliza o evalúa los reglamentos específicos y vigila el funcionamiento de todos los SAICO. ¿Dónde? En las entidades públicas, ¿no? Eso habíamos dicho. Muy bien. ¿Quién es el responsable de la implantación de los SAICO? Mil disculpas. El artículo 27 de la ley 1178 dice que la máxima autoridad ejecutiva, la MAE, es responsable de implantar los SAICO. Y vamos a leer. Vamos a leer. Vámonos al artículo 27. Rápidamente. Artículo 27 de la ley. Dice, cada entidad del sector público elaborará, en el marco de las normas básicas dictadas por los órganos rectores, los reglamentos específicos. Lo que acabamos de decir, ¿no? Corresponde a la máxima autoridad de la entidad la responsabilidad de su implantación. O sea que la MAE es responsable de implantar las normas básicas. Pero vayamos nuevamente a la pizarra. A ver, en el ejemplo de un ministerio. Aquí tenemos al ministro. Ahí está. Ministro. Muy bien. Ministro. Es en este caso la MAE. Sigamos con el Ministerio de Justicia, por así decirlo. Y el ministro es la MAE. Muy bien. Alguien ha podido verificar, he visto en varios trabajos, las estructuras orgánicas básicas de los ministerios. Todas tienen que ser en lo corporativo iguales. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a hacer una línea y vamos a decir que aquí hay dos direcciones que en todos los ministerios son las mismas. En todos, absolutamente en todos. Se llaman, son dos, ¿no? Se llaman Dirección General de Asuntos Jurídicos, Dirección General de Asuntos Jurídicos, y aquí se llama la otra Dirección General de Asuntos Administrativos. Y aquí está esta Dirección General de Asuntos Administrativos tiene una unidad administrativa, tiene una unidad financiera, tiene algunas otras más, pero vamos a ver las básicas, ¿no? Entonces le ponemos aquí. Unidad administrativa, unidad financiera, por ley, por decreto, perdón, tienen todas las unidades, todas las DGAs tienen la misma estructura. Y aquí tienen una unidad de recursos humanos. Todas. Muy bien. Además hay otras unidades, han debido ver aquí. Transparencia, por ejemplo. También hay, entre otras, ¿no? Entre otras, aquí hay una unidad que se llama Dirección General de Planificación. Entonces le pondremos ahí el nombre. Dirección General de Planificación.
Perfecto. Muy bien. ¿Qué dice el artículo 27 de la ley? Que la AMAE es responsable de la implantación de los SAICO. Perfecto. Ahora el ministro va a hacer el SOA, va a hacer el SAPS, el ministro va a formular el reglamento de tesorería. ¿Va a hacer eso? No, porque él está en otras funciones. Por algo hay esa función que se llama delegación. Entonces, delega. ¿Y a dónde están los sistemas de administración? ¿Cuántos son? 7. Perfecto. Vamos a juntar el 6 en uno nomás, ¿no? Perfecto. Entonces, digamos, muy bien. El primero se llama SPO. Es el único que es responsabilidad de la dirección de planificación. Pues, nombre lo dice, ¿no? Programación de operaciones. Perfecto. El segundo, presupuesto, ¿dónde está? En la unidad financiera. Ahí está presupuesto. Muy bien. El tercero, SOA, en la unidad administrativa. El cuarto, SAP, en recursos humanos, sistema de administración de personal. El quinto, bienes y servicios, siempre en la unidad administrativa. SAPS. El sexto, tesorería y crédito público, en la unidad financiera. El séptimo, contabilidad integrada, en la unidad financiera. En otras palabras, las direcciones generales de asuntos administrativos de los ministerios manejan 6 sistemas de administración. Grosso modo, si lo dividimos en 2, tesorería y aparte crédito público manejarían 7 sistemas. De estos 7 sistemas, solo uno está en planificación en otra unidad. ¿Qué les quiero representar con esto? Les quiero decir con esto que las direcciones generales de asuntos administrativos son fundamentales a la hora de la implementación de los SAICO. ¿Por qué? Porque aquí tienen 6, al menos 6 sistemas bajo su atribución. Y solamente hay uno que está en otra unidad. Entonces la AMAE, a su director general de asuntos administrativos, ¿qué le va a encargar? La implantación de los SAICO. Y el director, ¿qué les va a encargar a sus jefes de unidad? A cada uno les dirá, a ustedes les corresponde por ley estos sistemas, implanten. ¿Qué significa implantar? Primero, elaborar el reglamento específico, mandarlo a la compatibilización. Una vez que nos den la luz verde, se aprueba a nivel institucional y el sistema debe ser implantado en función de sus procesos. Cada sistema tiene sus procesos, ¿no? Entonces, la figura es clara. Si bien nos dice el artículo 27, nos dice que las MAES son responsables de implantar, pero aquí estamos viendo en la realidad quiénes son, ¿no?, los operativos. La MAE será pues el nivel ejecutivo, ¿no? El nivel ejecutivo. Pero el nivel operativo son las unidades. Puede ser recursos humanos, finanzas, unidad administrativa. Eso es. ¿Ya? Muy bien. Entonces, con esta gráfica vamos a concluir esta parte. El desarrollo normativo de esta ley gerencial llamada 1178, mal apodada Ley SAFCO por la explicación que hemos dado, ¿cómo sería? Que el órgano legislativo es responsable de lo que significa la promulgación de esta ley. Ya fue el año 90
el órgano legislativo, que se llamaba en ese entonces Poder Legislativo, el Congreso se llamaba en ese entonces, dictó la ley 1178, que debería ser ley Saico en realidad, que malapodaron ley Saico. Dictó el 23 de julio de 1990, hace 30 años, no se olviden, ¿no? Ustedes tienen que dominar este tema. ¿Qué día era? ¿Qué día era? Viernes, por si acaso, viernes. ¿Ya? Todo tienen que saber ustedes porque son expertos, tienen que ser en este tema. Tienen que leer mucho. El auditor, el contador público lee mucho. Por eso ustedes ya en el ejercicio de la profesión van a tener unos lentes así impresionantemente gruesos, que tienen que ver detalle, letra menuda, números, sumas, saldos. Ahora ya deben tener varios de estos lentes, ¿no? Ah, y otra cosa, la mayoría de los contadores públicos, o sean varones o damas, son divorciados, por si acaso. La gran mayoría. Los que se casan son divorciados. Que normalmente el auditor va viajando, ¿no? Va viajando. Entonces no hay persona que te aguante permanentemente esas de viaje, ¿no? Y hay que ser muy comprensiva. Y eso les digo en tono de hilaridad. La verdad es que es como un chiste, ¿no? Pero sí, la mayoría de los auditores que conozco son divorciados o solteros. Bien, ¿alguien está hablando? Ah, ya, se ríe. Ya, perfecto, es así pues, es la verdad. Entonces, en el órgano ejecutivo, ¿cuál sería el nivel normativo y consultivo? ¿Y por qué se llama normativo? Se llama normativo porque emite normas, ¿no? ¿Quiénes son? El órgano rector, pues, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, o en su caso, la Contraloría General del Estado. Y consultivo, ¿por qué? Porque se le hacen consultas. Si yo, entidad pública, tengo una duda, hago una nota y consulto al órgano rector, digo, tengo un caso específico y quiero hacer la siguiente consulta. Mi reglamento específico no dice tal cosa, pero ¿cuál es la acción que debo tomar como entidad de acuerdo a ustedes como órgano rector? ¿No? Hago la consulta. Por eso se llama normativo, porque emite normas, y consultivo, porque se le consulta. Y las entidades públicas, que son las que formulan los reglamentos específicos y luego aprueban, ¿qué son? El nivel ejecutivo, que es la MAE, y el nivel operativo, que son las unidades financieras, administrativas, recursos humanos, ¿no? Entonces, la pregunta del sábado va a ser, ¿cuál es el nivel normativo y consultivo de la Ley Gerencial 1178? Ah, la respuesta es el órgano rector normativo y consultivo. ¿Cuál es el nivel ejecutivo y operativo de la ley 1178? Las entidades públicas en general, ¿no? Las entidades públicas son. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Y lo de divorciados, con seguridad que se van a acordar de mí algún rato ustedes. O pregunten también, vayan a averiguar. Ya con esto terminamos. Responsabilidad de la implantación de los SAICO, artículo 27, lo que ya hemos leído, pero no lo va a hacer la MAE. ¿La MAE qué es? La MAE es nivel ejecutivo. ¿Y cuál es el nivel operativo? Las que hemos explicado hace un momento, ¿no? Nivel ejecutivo y operativo. Operativo. En este caso sería la DGA a través de sus unidades administrativas, financieras o de recursos humanos. El normativo y consultivo es el órgano rector. No se vayan a confundir en el examen. Bien, aquí nos quedamos y en 5 minutos nos conectamos al enlace que nos manda el equipo que le toca, que en este momento no tengo el nombre, pero que supongo que ya he debido escribir en el chat. No, a ver, veamos. No, nada. Nada, entonces el equipo que corresponde, por favor, mande sus diapositivas. Ah, está, equipo morado, dice. ¿No? El link, entonces les falta equipo morado y nos conectamos en 1, 2, 3, 4, 5 minutos máximo. ¿Ya? Muchas gracias.